Muy bien, hemos llegado a la emisión número 64 de esta travesura llamada, en la primera parte, Fin de Político, y en la segunda, La ñapa. Bienvenido, Daniel Lara, ¿cómo estás? Estoy muy bien, compañero. ¿Y usted cómo me le va? Muy bien, estoy cada vez mejor por cosas Wow. como esta. Mira, Yo estoy hoy. sale a la cámara, Tú pasea no para otra vez tú para no la me vas cámara. a venir con tus tonterías. Mira. Mira, Lo que pasa es que estoy hoy en 3D, como podrán ver. Estoy aquí sí. en otra dimensión porque yo ya he trascendido. No, y porque también hoy estás disfrazado de Kevin Bacon en El Hombre Sin Sombra, que era un tipo que se transparentaba, era un tipo que la película es interesantísima porque él ¿Eres tan comienza viejo siendo, así? ah, ¿Eres tan viejo así? esa película es del 99 o del 98, Bueno, ¿te Daniel. parece poco? Bueno, yo en el En el 98 tenía 10 años. 98, en el 98 yo Llegó estaba yo Chávez un y se niño. acabó este país. En el 98 llegó Chávez y se acabó este país. De coño, estaba yo en el primer Esa semestre de la película, universidad, ¿vale? la transformación, yo la vi como 10 veces y al final me fastidié porque la repetían y la repetían. La transformación allí, clave, es la del protagonista, que es Kevin Bacon. El tipo está en el equipo de científicos y es súper amigable, súper cooperativo, súper buena gente, tiene una relación, creo, tiene un cable pelado con una del equipo. El tipo entonces, luego a mediados de la película, cuando él se transforma, entonces él comienza a sacar todo lo peor de él y al final es un asesino, un tipo absolutamente despiadado que tienen que echárselo al pico porque si no el tipo, bueno, es imparable, pues y acaba con todo el equipo de trabajo con el que él está. Por favor, usted que nos está viendo, no se pierda en Netflix la película Hater. No me cansaré de recomendarla. Si usted quiere entender lo que hacen los laboratorios en las redes sociales, cuando usted vea esa película, se dará. Es que yo me vine, Omar, yo vi la película. Y yo dije, claro, te comienzan con un tweet y te terminan con un balazo, con un batazo o quién sabe. Y me hizo reflexionar en serio, muy en serio Uh-huh. esa película, ¿ok? Muy bien, Pero, Hater pero en Netflix. hater, no se la pierdan. Pero aquí yo desde mi tercera dimensión, desde este universo multidimensional en el que me encuentro hoy, quisiera preguntarte, Neomar, eh, ¿de qué quieres hablar hoy? ¿De qué vas a hablar tú? Bueno, primero vamos a darle gracias, como todos los fin de político y todas las ñapas, a nuestro patrocinante exclusivo, que si no existiese, ya Daniel y yo hubiésemos dejado la radio, la televisión por internet, los programas, todos estos cuentos, y nos hubiésemos dedicado a destilar. Y nosotros nos hubiésemos dedicado a crear Vinostrum. Pero ya Vinostrum existe, entonces no hay que crearlo. Y tiene en la cartera de productos cosas como este. Este me llegó hace meses, Daniel, pero yo no lo había compartido, y se llama Dalvini. Tú también lo probaste. Este es A mí un me single llegó, malt. a mí me llegó y ya lo probé y ya lo Yo sé, ya guardé. se te acabó. Ya lo probaste, ya se te acabó. Mira, este es un single malt de 15 años y es muy importante porque, bueno, en la caja dice, y esto pasa mucho con los single malt escoceses, en la caja dice que este es el single malt que se hace más al norte de toda Escocia, que la destilería es la que está más al norte. Es mentira, está discutido y probado que no es la que está más al norte, pero por ahí arranca una polémica interesante sobre el proceso de este whisky, que por cierto, yo lo voy a poner en libando en estos días, voy a hacer una revisión de esto, pero bueno, el caso es que Vinostrum 58 es la cuenta que ustedes tienen que seguir para conseguir productos como este. Yo tengo aquí en la edición especial del Fin de Político, que nos la envió la gente de Vinotro. Lo que pasa es que como hoy estoy en otro plano, entonces me veo distinto y la cosa se transparenta y no. Pero así somos en Vinostrum. Estamos en todas las dimensiones, siempre. Vinostrum está en el multiverso. ¿Te acuerdas que dicen que es como pero el universo expandido? En eso está Vinostrum. Mira, Ay, Dios mío, pero le estás alimentando la paja mucho hoy, ¿viste? sí, mira, Por hoy favor. vamos a hablar de 8 meses después, qué ha pasado con la pandemia. Estados Unidos, Venezuela, Europa, donde tú estás, en Alemania, en Leipzig. Eh, Te voy a decir lo primero que me viene a la mente cuando entrando al mes de agosto hablamos de COVID-19 y de la pandemia. Yo no hubiese pensado, Daniel, no sé si es tu caso, que en el mes de agosto, mes 8 del año, ya se nos fue el año, en realidad es verdad que se fue el año. El COVID-19 sigue siendo todavía una realidad en este momento y lo que se ve, Daniel, al menos en Venezuela, donde parece que nosotros entramos tarde al torbellino, es que este cuento va para rato y va para largo acá. Y me refiero a la cuarentena, a las restricciones, a los impactos. En Estados Unidos está la cosa que escuece, está absolutamente descoyuntado los Estados Unidos, no solamente políticamente, sino para mí, que es lo que más me interesa, a mí siempre cuando reviso el tema
la cosa social en los Estados Unidos, los indicadores económicos. O sea, de verdad es una tragedia lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En Europa no es distinta la cuestión. En España, donde se pensó, por ejemplo, y por ahí veo entre nuestro grupo de Patreons que están en estos momentos en vivo con nosotros grabando este episodio, a Joaquín, donde se pensó en España que ya se había superado esa tragedia, donde España llegó a encabezar en algún momento el top 3 de los países en contagio. España ha entrado nuevamente en algunos momentos en picos de la pandemia que se pensaban superados. De manera que, Daniel, yo arrancaría por acá. Yo no hubiese pensado que en el mes 8 del año, cuando ya tenemos más de 5 meses, creo yo, de acuerdo a mis cálculos, en cuarentena, algunos países un poco menos, 4 meses y tanto, 3 meses y medio, estaríamos todavía en esta película y esto va para más. En efecto, va para más porque lamentablemente, pero el ir para más también tiene sus bemoles, ¿no? Porque cuando tú hablas de España, por ejemplo, España manejó muy mal la crisis desde la arrancada. Eso todo el mundo lo sabe. Una gran irresponsabilidad en el manejo de la crisis, una gran irresponsabilidad en la toma de medidas, una gran irresponsabilidad inclusive en la campaña de comunicación. Y por supuesto, los resultados fueron terribles. El gran problema, lo que se llama el tema del rebrote, estaba vinculado al reinicio de actividades. Acá en Alemania nos advirtieron, nos dijeron, mire, bueno, hemos logrado contener el avance, por lo tanto vamos a reiniciar actividades. Eso fue en mayo. En mayo nos dijeron que se iban a empezar a reactivar actividades poco a poco. Y en efecto así fue. A partir del 16 de mayo empezaron sobre todo los temas escolares, etcétera, con las restricciones aún. Uno no puede andar sin la mascarilla en sitios públicos, uno no puede andar en el transporte público sin la mascarilla, uno no puede estar en las tiendas sin la mascarilla, hay que guardar la distancia de 1,5 metros, e inclusive en las clases, en los colegios, se privilegian actividades virtuales para evitar también todas estas cosas. Pero aún habiendo esas medidas, sí se reiniciaron las actividades. ¿Qué fue lo que nos dijeron a todos? Que se iban a reiniciar las actividades, pero todo estaba sujeto a cómo viniera el rebrote. Porque era lógico que al sacar a la gente de la cuarentena absoluta a las actividades cotidianas, aunque fuese con mascarilla y aunque fuese con las normas de distanciamiento, evidentemente eso, por muy pequeño que fuese o por muy duras que fueran las medidas de distanciamiento y de precaución, iba a causar un rebrote. Aquí en Alemania el rebrote fue solamente del 15% y ya está a la baja. O sea, el repunte de casos fue muy localizado y fue de 15%. Bueno, en España fue una cosa casi que del 40%. Además de eso, está el tema de la corrección de las cifras de fallecidos. En España ya se habla de casi 50.000 fallecidos, que es muchísimo. Mucho más de lo que había estimado inicialmente las autoridades españolas. Entonces, ¿dónde estamos ahorita en este momento? Por lo menos en Europa. En este momento en Europa estamos ya en el conteo de las consecuencias económicas. En España se habla de más de 7 millones de parados, 7 millones de desempleados. ¿Ok? O sea, hablar de 7 millones de desempleados es una cosa dura para un país como España. Con 7 millones de desempleados, recuerdo yo, con menos, 5, 6 millones de desempleados, fue lo que le dejó a España la crisis del 2008, en la última legislatura de Zapatero. Fue un horror lo que ocurrió en aquel entonces. Y eso causó un cambio de gobierno. En estos países desarrollados, y eso es muy importante, que es lo que a mí en este momento, lo que yo creo, Neomar, que son dos cosas, y te la dejo para la reflexión, ¿no? En este momento, en Estados Unidos y en Europa, la discusión no está ya ni en el ritmo de contagio, ni en las consecuencias mortales, aunque también, por supuesto, tienen un gran impacto. Ahorita la discusión está en las consecuencias económicas y en las consecuencias políticas. Porque la política en los países desarrollados se mueve por el bolsillo.
Gobierno que tenga las cifras del desempleo bajas, la inflación controlada, las balanzas comercial a favor y la economía bollante, gobierno que no tiene voto en contra. Gobierno que se le muevan esos indicadores, gobierno que empieza a tener problemas en la urna. Eso es lo que yo veo en este momento. Porque recuerda, Daniel, que en los países de la mayoría del continente europeo, en los Estados Unidos e incluso en América Latina, donde hay países con democracias con problemas, pero que son democracias al fin y al cabo y que son perfectibles y que tienen todavía espacio para el disenso y donde hay espacio para la libertad económica y todo lo demás. En esos países lo que predomina socialmente, sin ponernos a hacer estudios particulares, es unas grandes clases medias. ¿Y qué le importa a la clase media en términos generales en esta altura del mundo en el que estamos viviendo? A la clase media lo que le importa es cada vez tener sus zonas de confort bien resguardadas, su comida bien resguardada, sus servicios de asistencia de salud bien resguardados, tanto sean públicos como que los puedas pagar a través de métodos privados. Lo que te interesa es tener, si es el caso, la movilidad resuelta, bien a través del automóvil particular o a través del sistema de transporte público. Te interesa, a fin de cuentas, vivir bien. ¿Y cómo se vive bien en una sociedad? Con un gobierno que tenga los números económicos marchando. Y esto es generalmente en ámbito de libertad. O sea, no es un gobierno que no, pero eso es otro tema. Ponernos a hablar aquí si el gobierno tiene que ser intervencionista o no. Generalmente no lo es. Generalmente son gobiernos, en Europa se dan basados en el famoso consenso del estado de bienestar, todavía políticas donde interviene el Estado. Pero en general lo que ocurre es que son economías libres. Son economías donde lo que prela es la iniciativa individual y eso permite que la gente o estas clases medias, que son la mayoría de la población, puedan vivir y salir adelante. La expectativa de esa gente está cifrada en la economía, no en otra cosa. No están discutiendo, por ejemplo, si es la izquierda o la derecha. No, ok, eso está asociado a cómo maneja esa izquierda o esa derecha la economía. Y eso es lo que le importa a este grupo social que es el que vota. Dicho todo esto, me quedo con tu aseveración o con tu pregunta aseveración sobre el tema de la importancia que tiene ya a esta altura. No tanto, y fíjate lo fuerte que es decir esto, no tanto el número de fatalidades, es decir, de muertos que ha dejado la pandemia, sino ese manejo económico y qué están haciendo los gobiernos con el manejo de la economía. Y es que en efecto es así. Tú te vas a los Estados Unidos y ya donde en los Estados Unidos estamos hablando de más de 150,000 muertos. Donald Trump en su momento, cuando arrancó la cuarentena, que él era un poco cauto con el tema del tapabocas, el tema de la cuarentena radical y todo eso, él hablaba de que si no se hacían los preventivos, en Estados Unidos iban a morir casi 100,000 personas. Mira, la cifra se fue, y eso no ha parado. En Estados Unidos es que falta todavía, porque la pandemia todavía está haciendo estragos. Pero lo que es noticia, en efecto, no son las 150,000 muertes. Fíjate cómo ha causado revuelo, y esto tiene que ver con el mundo financiero, con todo, la noticia de que en el segundo trimestre del año 2020, el año en curso, se cerró con unas cifras de PIB absolutamente catastróficas. Trump tiene en estos momentos unos Estados Unidos, que no por culpa de él, porque él venía muy bien, y esto lo he remachado en otros espacios, ha cerrado el segundo trimestre del año 2020, es decir, el mes 6, acaban de sacar las cuentas, 32% en la caída del Producto Interno Bruto. Es decir, esa es la devastación, Daniel, de un tercio de la economía de los Estados Unidos. O sea, un tercio de la economía de los Estados Unidos está muerta con respecto al año pasado, a cómo estaba. Neomar, absolutamente muerta. Neomar. Absolutamente muerta. La caída del Producto Interno Bruto español, ¿sabes de cuánto es? ¿Cuánto? Del 60%. Estamos hablando de 2/3 de la economía. ¿Por qué? Entonces, es aquí donde se ven las costuras de las economías. Estados Unidos es un país industrializado, un país que vive en efecto de la exportación de productos, de manufacturas, de altos índices de producción industrial, pero además de eso, o como consecuencia de eso, tiene una inmensa masa de obreros especializados. Y los obreros especializados, sobre todo vinculados a industrias como la del automóvil, como la de la aviación, como la de la construcción, ¿okay? Como la de las maquinarias, etcétera, tienen una dependencia de la marcha de las políticas comerciales del país. Si el país permite, fíjate el planteamiento, que por cierto alguien por aquí, ahorita vamos a leer algunos comentarios que tenemos para nuestros suscriptores en Patreon. Este programa se transmite en vivo. Suscríbete para que
estés aquí y nos haga llegar su comentario. Por ahí alguien me decía que, bueno, que una de las posturas que está poniendo Trump sobre la mesa es que esas empresas que deciden colocar sus productos o desplazar sus empresas y sus industrias o sus manufacturas a China, que se muevan de China a América Latina. Porque al fin y al cabo, América Latina, y eso lo entendió los Estados Unidos tarde, pero lo entendió, que el crecimiento económico de América Latina era lo que América Latina necesitaba para solidificar sus democracias. Que mientras los Estados Unidos tuviese a sus aliados del hemisferio en buena condición económica, eso era un beneficio para la propia industria americana, porque evidentemente las exportaciones iban a tener iba a ser mejor recibida en una América Latina a los costos que eso generaba que saltando el charco del Atlántico para llegar a Europa. Todas esas discusiones están ahorita sobre la mesa. ¿Qué dicen en España? Bueno, es que en España le tienen una gran fe a el sector turismo. El turismo genera una gran cantidad de recursos para la economía nacional y para las economías autonómicas. El caso de Cataluña, el caso de zonas como Palma de Mallorca, el caso de zonas como, en zonas puntuales en temporada, Valencia, en la Falla, Sevilla, en las procesiones de Semana Santa, Pamplona, también por esa zona, por esa fecha. Todo eso ahorita está en revisión. Claro. ¿Por qué? Porque de verdad se puede vivir, eso siempre nos lo dice, por cierto, nuestro amigo el arquitecto David Viloria, que no hay una cosa más inestable que una economía que dependa del turismo, porque el turismo es sumamente sensible a cualquier impacto. Mira, te pasó un huracán, se cayó la industria. Te pasa una pandemia, se cayó la industria. Te pasa un evento que no puedas, incontrolable, que la mayoría son incontrolables. Por ejemplo, un atentado terrorista. Por ejemplo, un tema con el transporte. No, y si hay inestabilidad política, por supuesto que eso se prolonga también. De largo. El caso de Venezuela. No, y por eso es que muchas zonas turísticas de alta circulación, normalmente que están en países con problemas, tratan de desvincularse del país. Durante muchos años en Venezuela, por ejemplo, la isla de Margarita empezó a venderse como Margarita, eso no tenía nada que ver con Venezuela. O sea, y en cierta manera podía hasta lograrse porque tiene un aeropuerto internacional. O sea, que tú podías ir a Margarita sin estar en Venezuela. Es decir, podían estarse matando en Caracas, pero tú estabas en Margarita, tú no estabas en Venezuela. Eso de alguna manera intentó hacerlo a España con Palma de Mallorca, eso de alguna manera intenta, y lo ha hecho Italia eternamente con sus costas maravillosas, con Córcega y con todas esas cuestiones. Francia lo ha hecho muchísimos años también. Grecia lo hizo cuando la gran crisis, bueno, se estaban matando en Atenas, pero la gente estaba en Creta ya tranquila en sus playas en Creta, en Mykonos, y en esas cosas, bueno, en Atenas verán. Todas esas cosas están ahorita en discusión. Y en los Estados Unidos lo que está en discusión es la reelección de Trump. Y también está en discusión, porque esto hay gente que no lo entiende, justamente el propio asunto de la reactivación del aparato industrial, porque es lo que puede hacer los Estados Unidos en medio del país que es. Estados Unidos es un país que, amén de que tiene su centro de producción, en algunos casos radicado en China, y por eso es que Trump hace esta declaración que hace, Estados Unidos es prácticamente el suplidor de buena parte de las cosas, de los productos terminados que nosotros consumimos en Latinoamérica, porque nosotros no producimos la cuantía y la calidad de las cosas que se mandan de los Estados Unidos de América, de manera que es el centro de la economía, por lo menos de este lado del charco. Entonces, cuando hay alguien que dice, ¿cómo Trump va a mandar a que se reactive en medio de la pandemia todo esto? Siempre lo diré, hay que saber pensar dos veces en los zapatos en los que está Trump y en lo que no es lo que está Trump, en lo que está Estados Unidos, en medio de todo lo que Estados Unidos representa, no políticamente, olvídense del imperialismo, olvídense del asunto de la injerencia de Estados Unidos como factor político dentro de la geopolítica, no, económicamente. Se cae la economía de Estados Unidos y se cae por consecuencia buena parte de la cadena económica de América, por lo menos. Entonces, esto, hay gente que no lo ve y cree que estos son tres conchas. En Venezuela, ya para ir redondeando, en Venezuela, el asunto es por entero distinto, porque en Venezuela, la economía de Venezuela, si se cae, no afecta sino a los venezolanos.
la economía de Venezuela, que prácticamente no existe, porque para tú hablar de economía tienes que hablar de empresas, tienes que hablar de industria, tienes que hablar de un aparato comercial o de una cadena comercial que sea funcional, que no tenga ataduras con respecto a fiscalizaciones excesivas, o sea, que algo que pueda funcionar en libertad, eso no existe en Venezuela. De manera que en Venezuela lo que hay son sobrevivientes en términos económicos. Hay sobrevivientes y son pocos, cada vez menos, los sobrevivientes que tenemos acá. El resto de los venezolanos, Daniel, en medio de la pandemia, como saldo de la pandemia, lamentablemente cuando nos vamos al área política, ¿qué hizo la pandemia con Venezuela? Estabilizó a Maduro en el poder porque le dio más poder de control social con la gente. Desactivó la única arma que en términos internos tenía la llamada oposición con Guaidó al frente para hacerle frente justamente a Maduro. Y era las manifestaciones de calle, buenas, malas, lo que fuera. Era el única arma que podía Guaidó decir, hoy, mañana, pasado, vamos a convocar una marcha y por lo menos vamos a mostrar que tenemos algo en la calle. No se puede porque hay pandemia. De manera que ha sido absolutamente insólito lo que ha ocurrido acá. En Venezuela, además, yo tengo, Daniel, estando acá, la percepción de que esto se va a alargar, el tema de cuarentena, el tema de todo este resguardo, más allá de lo que se ha alargado en otros países que ya han salido de los picos, aunque como hemos dicho, arrancando acá, también se han producido rebrotes, pero en Venezuela yo siento que, para ponértelo en dos platos, estamos cruditos. Y esto, que mucha gente, yo te cierro con esta pregunta, Daniel, ¿tú pensabas, tanto en Alemania como la gente que está acá en Venezuela, que esto se iba a acabar ya, por ejemplo, al cabo de 5 meses? ¿O tú crees que esto iba a ser todo el año? Porque esto va para largo. No, lo que pasa es que estamos hablando de la información que nos dieron aquí. Aquí acuérdate que cuando Angela Merkel se dirige al país en una intervención histórica para decirle al país, preparémonos para estar durante 2 años en medio de esta crisis, donde probablemente el 60% de la población, para las estimaciones que tenemos hoy, podría verse contagiada. Cuando yo escuché eso, sino que el 60% de la población podría verse contagiada durante estos 2 años y probablemente durante 2 años estaremos buscando la vacuna. Cuando yo escuché eso, yo dije, ok, hay que prepararse para una situación donde probablemente esta cuarentena va a durar mucho tiempo y la crisis va a durar, con las medidas, probablemente 1 año. Fue lo que yo pensé. Y bueno, mira cómo vamos. O sea, sí. Fue lo que yo me pensé. Mira, tenemos muchos comentarios. No quisiera que nos despidiéramos sin leerlos. Comentarios que nos hacen llegar nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/Neuadolfo, Patreon.com/de-Lara-F. Si usted se suscribe, dependiendo del plan que lo haga, tendrá acceso a estas transmisiones en vivo los días viernes. Entonces aquí vamos a ver qué nos dice. Saludos a Carlos Hiller. Saludos a Rosa Barbella, que nos dice, esto va para largo. En España nunca ha dejado de tener casos. En España se han dedicado a mentir las autoridades. A esos 50,000 fallecidos, súmale los que han muerto en casa y no se les hizo la prueba. Por aquí nos dice Juan Romero, pienso que lo de España es positivo. Vox se prepara para presentar una moción de censura contra Sánchez e Iglesias para sacarlo del gobierno en septiembre. Dicen que lo puede montar en la olla. Hay que ver, tienen que reunir los apoyos. Vamos a esperar. Moisés nos dice, dentro de la Unión Europea, líderes dentro de la Unión Europea celebrando el plan creado para lidiar con la pandemia con la ayuda financiera a países que no han hecho cambios estructurales para mejorar su desempeño económico. Esa era la gran discusión que tenía un grupo de países grandes y medianos de la Unión Europea, llamados los prudentes, liderizados por Holanda, diciendo que bueno, que cómo se va a estar dando ayudas a países que no han hecho los cambios estructurales, y le pedían compromisos a España, le pedían compromisos a Hungría, le pedían compromisos a Italia, y en eso andaban. Por aquí Joaquín Lombardi desde España dice, el caso español está lleno de pequeños detalles y problemas que al final terminaron creando un gran problema. Carlos Hiller dice, por ejemplo, en Estados Unidos se ha manejado a nivel estatal y local el tema de la pandemia, y esto ha causado falta de coordinación y resultados muy distintos esto es fundamental, entre distintas partes del país. Fíjate que eso tiene que ver con el tema del sistema político norteamericano y las autonomías que hasta cierto punto tienen los estados, más allá del gobierno federal. Pero eso explica porque hay estados incluso donde la tasa del rebrote, por decirlo de alguna manera, no se compagina con nada con la de otros estados que incluso pueden estar geográficamente cerca. Eso es lo que explica en parte ese asunto, ¿no? Saludos a Alberto Zambrano. Alberto Torres nos dice, aquí en los Estados Unidos la reelección de Trump este año era un mero trámite.
cuando llega el virus chino y afecta la economía brutalmente, viene a cambiarlo todo. Totalmente. Y nos dice además, las Islas Canarias, por ejemplo, en España, viven prácticamente del turismo. Rosa Barbella dice además que no podemos seguir dependiendo de los chinos. Joaquín Lombardi nos llama la atención sobre los pequeños detalles y problemas que tiene ya estructuralmente la economía española, como para que cuando ocurre una cosa como esta, bueno, el desbarajuste sea mayúsculo. Es una cosa que, bueno, que se cuenta y no se cree, y es muy corto para resumirlo. A Luis Alejandro le molesta que yo esté hoy multidimensional y me manda un enlace para que aprenda. No, pero es que tú eres el hombre sin sombra hoy. Pero, tú eres el hombre sin sombra. Luis Alejandro, tú estás allí. O sea, yo entiendo por qué la gente tiene que... No, él te está aconsejando. Te está dando un consejo. Bueno, pero está bien. Bueno, yo quisiera ver el canal de él donde él usa bien los colores. El chroma key tiene un Gracias, señor Luis Alejandro. Yo me imagino que usted no tiene problemas cromáticos en su vida. Yo soy multidimensional. Mira, saludo a Gender Ocanto también. Nosotros nos tenemos que ir de este fin de político, pero ya viene la ñapa. Por favor, ustedes vayan al enlace de acá abajo de la descripción del video y al comentario destacado, y ahí facilito, tienen el enlace al canal de Daniel y ese enlace les conduce de una vez a la ñapa número 64. Pues muchísimas gracias por seguirse suscribiendo a nuestro Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Gracias por suscribirse a ambos canales en YouTube. Recuerden activar la campanita, darle like al video y compartirlo también en sus redes sociales. Nos vemos en la ñapa y nos vemos la semana próxima.